Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por escuchar la actualización sobre las cifras de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 285.661 casos, 2.859 nuevos casos reportados desde ayer, 1.193 personas en el hospital y tristemente 4.548 personas han fallecido. Estamos pensando en todos los que han perdido a un ser querido debido al virus y oramos por aquellos que están luchando por sus vidas. Las elecciones del martes, claro, es un tema muy importante para muchos esta semana, pero nuestro trabajo para combatir el COVID sigue sin pausar. El virus sigue con nosotros y nada ha disminuido nuestra resolución de prevenir su transmisión. Hoy, la doctora Mandy Cohen, nuestra secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, nos presentará la información más reciente del estado y las tendencias. Como explicará, nuestras cifras siguen altas y a pesar de que no tenemos un superaumento o estamos arriesgando la capacidad de los hospitales ahora, necesitamos que bajen las cifras. Sabemos cómo. Las 3 M's, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener 6 pies de distancia. En el verano, estas medidas ayudaron a reducir el número de casos y pueden volver a funcionar si tenemos cuidado. Es necesario estar vigilantes ahora en el otoño y en el invierno. Ahora, le cedo la palabra a la doctora Cohen para que nos presente las cifras de hoy. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Como ustedes verán en nuestros datos, es inquietante que seguimos viendo que el número de casos de COVID aumentan en el estado. Debemos continuar, ser vigilantes y seguir las 3 M's al iniciar la época de fiestas y meses de frío. Les recuerdo que cada semana vemos una combinación de métricas. Vemos casos sindrómicos similares a COVID, porcentaje total de pruebas positivas y hospitalizaciones. También observamos nuestra capacidad para hacer pruebas, junto con el rastreo y provisiones de equipo de protección personal. Esta primera gráfica ve a las personas que vienen a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID. Este es nuestro mecanismo de detección temprana. Esta gráfica comienza a partir de marzo al inicio de la pandemia. Viendo la línea amarilla pueden ver que en los últimos 14 días ha estado bajando, pero permanece elevada. Luego, en la siguiente gráfica, vemos los nuevos casos. Esta primera gráfica muestra la trayectoria de nuevos casos cada día desde que tuvimos el primer caso en marzo. Ustedes pueden ver la línea amarilla ha subido considerablemente el último mes y estamos experimentando la cifra más alta de casos de día tras día desde que comenzó la pandemia. Ahora nos enfocamos en la trayectoria de los casos a partir del 5 de septiembre hasta el día de hoy y ustedes ven una imagen más clara de lo que está sucediendo. En general, nuestros casos están aumentando. El día de hoy nuevamente sobrepasamos 2.800 casos reportados en un solo día. La semana pasada tuvimos 3 días en donde reportamos más de 2.800 casos cada día. Estas son nuestras cifras más altas hasta ahora. Y esto es inquietante, particularmente sobre todo que ahora está empezando a hacer más frío y la gente se reúne en interiores y esto es un mayor riesgo. Ahora vemos el porcentaje total de pruebas positivas. Esta gráfica también muestra las cifras desde septiembre. Viendo la línea amarilla, nuestro porcentaje de pruebas positivas ha permanecido bastante estable desde octubre. Sin embargo, ahora está casi al 7% en vez del 5% que habíamos estado viendo en septiembre. Queremos que esta métrica baje a 5% o menos. En nuestra siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día tras día. Esta gráfica también empieza a principios de septiembre. Esta cifra ha estado relativamente estable desde mediados de octubre, pero también pueden ver que nuestras hospitalizaciones han aumentado desde septiembre y desde entonces están muy altas. Ahora que estamos empezando los meses de invierno y pudieran excederse la capacidad de los hospitales debido a la gripa o a otros virus. Acuérdense, pónganse la vacuna de la gripa. Muy bien, aquí es donde estamos ahora. Los datos de vigilancia han bajado, pero todavía la línea base, esto es una línea amarilla. La trayectoria de casos de Carolina del Norte está aumentando, por eso tiene una X.
la trayectoria de porcentajes que resultan positivos está nivelada, pero es un poco más alta que en septiembre, por eso le toca una línea amarilla. Y la trayectoria de hospitalizaciones en Carolina del Norte es alta, pero está nivelada, por eso también le toca una línea amarilla. Ahora, a los indicadores de capacidad. Nuestra capacidad de pruebas permanece alta y yo motivo a que la gente, por favor, se vayan a hacer pruebas o creen que han estado expuestos al virus. En nuestros días se reportaron 40,000 pruebas por día. Esto le toca una línea amarilla. Y también para el rastreo de contacto, más de 500 personas se han notificado de que han estado posiblemente expuestas a COVID-19. Y puede ver Slow COVID NC, y allí puede ver que hay 300,000 personas que ya tienen Slow COVID NC en su teléfono. Y por eso también le vamos a dar una flecha lateral. Los suministros de EPP se mantienen estables y vamos a continuar distribuyendo en todo el estado. Entonces le damos una flecha de lado. Conforme hace más frío, vemos aumentos significativos de casos en todo el país y en el globo. Me preocupa que nuestras cifras van a subir más porque la gente se reúne para las fiestas. La cosa más segura que podemos hacer para nuestros amigos, familiares, seres queridos es evitar reunirse en persona, especialmente en el interior. Todo esto yo sé que va en contra de nuestras tradiciones. Yo sé que las personas quieren estar juntos. Si usted va a tener una fiesta o va a asistir a una, hay pasos que puede hacer para hacerlo de la manera más segura posible. No podemos eliminar el riesgo, pero sí reducirlo. Mi departamento va a compartir una guía formal sobre el Día de Acción de Gracias la próxima semana, pero voy a mencionarle los puntos importantes porque la gente está empezando a planear. Primero, no asista a una o haga una fiesta si ha sido diagnosticado o ha estado expuesto a COVID-19. Segundo, recuerde que existen límites vigentes para las reuniones. Más pequeñas es mejor en el exterior, mejor que en el interior. Si tiene mesas, haga que cada grupo de personas que viven juntas que tengan su propia mesa y mantenga las mesas a 6 pies de distancia. Esto es muy importante porque las personas se quitan la mascarilla para comer y beber. Y cerciórese de limpiar y desinfectar superficies como las manijas de las puertas y los grifos. Finalmente, recuerda las 3 M's, cubriendo la nariz y la boca con su mascarilla todo el tiempo. Lávese, a menos que esté comiendo, lávese las manos regularmente o use antibacterial, manténgase a 6 pies, especialmente cuando coma o bebe. Algo nuevo de nuestra guía, que es nuevo, las personas pueden también considerar tener una prueba de evaluación de COVID-19 antes de viajar o asistir a una reunión. Y nosotros sabemos que esta prueba de evaluación no es perfecta, pero sí puede identificar a los que tienen el virus que no tienen síntomas todavía. Estas pruebas no van a poder detectar algunas infecciones, especialmente las pruebas rápidas, y solo les da información de ese momento en particular. Y que sea negativo no quiere decir que se va a quedar así. Básicamente, piensen en hacerse la prueba antes de viajar o reunirse con sus familiares en las fiestas. Si su resultado es positivo, quédese en casa y aíslese. Si su resultado es negativo, no deje de cuidarse, use la mascarilla y siga las 3 M's. Protejamos la salud de nuestros amigos y seres queridos en esta época de fiestas. Recuerde, no es lo bien que conoce a alguien cuando se trata de usar una mascarilla. Si no viven con usted, póngase la mascarilla. Ahora habla el gobernador. Gracias, doctora Cohen, por su continuo trabajo y por enseñarnos en dónde nos encontramos hoy. A nivel nacional, estamos en un lugar muy sombrío de más de 100,000 casos en un día. Así es de que es claro que todo esto se ha propagado en nuestro estado
Y hay que tomarlo en serio. Yo sé que es difícil y agotador después de meses de tener cuidado, pero no deje que la frustración y el cansancio influya en su juicio cuando se trata de estar seguro y proteger a sus seres queridos. Con el Día de Acción de Gracias y otras festividades que se aproximan, muchas familias están considerando cómo celebrar de manera segura. La doctora Cohen nos acaba de dar consejos de seguridad y la próxima semana tendremos una guía con puntos específicos. En mi familia, nosotros solamente nos vamos a reunir con la familia inmediata. El Día de Acción de Gracias es para estar agradecidos. Muchos vamos a estar cambiando cómo celebramos este año. Para aquellos que se reúnan en grupos pequeños de seres queridos, queremos que sea de la manera más segura. Recuerde, aún antes del Día de Acción de Gracias, y siempre que está con sus amigos o familia con los que no vive, es importante llevar la mascarilla. Y no nada más, la mascarilla es para ir a la oficina o al súper. La mascarilla es una precaución sencilla, eficaz y de bajo costo que debemos usar para proteger a otros en caso de que tengamos COVID y no sepamos. El cuidarnos unos a otros es el emblema que significa ser norcarolinense. Al continuar batallando con este virus, hagamos que esta pandemia quede atrás más rápido y mostremos que nos preocupamos poniéndonos detrás de la mascarilla. Hoy se encuentra conmigo también el director Mike Sprayberry, director de emergencias. Tenemos a Mónica Magui y Karen Magui, que son las intérpretes de señas. Y tras las cámaras tenemos a Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos algunos medios de comunicación en la línea. Digan su nombre y la organización que representan. La primera. Kate Martin, Carolina Public Press. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar mi llamada. Sin importar quién es el presidente después de que se cuenten los votos, qué tipo de recursos va a esperar Carolina del Norte del gobierno federal en las siguientes semanas y meses. Y puedo pedirle al señor Sprayberry que responda, por favor. Respuesta. Sabes, la Cámara aprobó la ley de héroes que ha proporcionado ayuda significativa a todos los estados, ayudarnos con las escuelas. Claro, la prioridad es que los niños regresen a las escuelas para poder hacerlo de manera segura, porque ellos necesitan ayuda adicional. Necesitamos esa ayuda. También ayuda para los pequeños negocios. Vamos a impulsar para tratar de obtener más ayuda para los pequeños negocios. Sabemos que necesitamos ayuda para hacer pruebas y también para equipo de protección personal. Nos inquieta que han reducido el reembolso federal de quién puede usar equipo de protección personal. Eso nos inquieta. Sabemos que en nuestras ciudades y condados y el gobierno estatal necesitan un aumento y sabemos que esta ley de héroes nos puede ayudar. Sabemos que los asilos y los hospitales y el sistema médico necesita ayuda continua. Sabemos que los colegios y las universidades necesitan ayuda para que todos estén a salvo. Es una lista muy larga. Y mencionó que esta ley de héroes contiene mucho de lo que estamos buscando y nosotros hemos comunicado nuestra lista larga de necesidades. Sabemos que esto se va a negociar. Es triste que no se ha negociado hasta ahora. Sin embargo, tenemos la esperanza que una vez de que pase esta elección, realmente tenemos que enfocarnos en el futuro para tratar de colaborar en la mayor medida posible y esperamos que tengamos más recursos del nivel federal. Mike, voy a permitir que respondas esa pregunta. Dice Mike que ya la contesté. La siguiente pregunta, por favor. Maureen O'Boyle, WBTV. Gobernador, ¿está considerando
retroceder en donde nos encontramos ahora en la pausa de fase 3, ahora que ve que los números están aumentando, como señaló la doctora Cohen, continuamos viendo esas alzas en las cifras, más de 2.800 por varios días. Respuesta: nosotros hemos dicho muchas veces que no queremos hacerlo, pero las decisiones van a ser guiadas por los datos. Yo sé que el departamento continúa recibiendo información todos los días sobre lo que está pasando en el estado y la investigación les está mostrando sobre las cosas que podemos hacer para reducir la propagación. Yo sé que están viendo mucho todo esto y el fin de semana y tendremos un anuncio sobre cuáles van a ser los siguientes pasos, porque la orden que está vigente va a caducar pronto. Hay pasos que nosotros podemos hacer para tener control de este virus, sobre todo cuando la gente se reúne, el distanciamiento social y usar la mascarilla no nos cuesta nada, sino estar pendientes y atentos. Seguiremos enfatizando esto y después de que ya no esté vigente la orden ejecutiva, daremos más información. Siguiente. Michael Hyland, CBS 17. Mi pregunta es referente a la anterior. Como vemos que en otros países están exigiendo las limitaciones, al escuchar que les inquieta estas cifras, ¿qué tan distinta es la situación aquí? ¿Esto es algo que están tomando en consideración? Respuesta: nos inquieta la situación de Carolina del Norte ahora. Sin embargo, hemos hecho algunas cosas correctas. Tomamos medidas inmediatas muy temprano. Obligamos que las personas utilizaran las mascarillas y que hagan lo correcto. Debido a esto, Carolina del Norte no ha visto un gran pico, un aumento de casos tremendo. En los últimos 2 meses, incluso las últimas semanas, vemos un aumento en el nivel de casos que es alto, pero ahora no tenemos sobrecargados los hospitales. En este instante tampoco tenemos un pico exagerado. Estamos haciendo ciertas cosas bien. Claro, esto no quiere decir que potencialmente no pudiéramos tener una situación grave como otros países. Europa. Como Europa, en donde han experimentado esa situación. Nosotros tendríamos que abordarlo de la manera que creemos que es más eficaz. Y vamos a observar lo que hacen otros estados y los expertos médicos. Sin embargo, ahora creo que hemos tenido un buen éxito en lo que sabemos y sabemos que tenemos que hacer más. Quisiéramos que todo el mundo participara y siguiera estas recomendaciones para reducir la propagación del virus. Las respuestas las tenemos en las manos. Muy bien, la siguiente pregunta. Una de seguimiento, Michael Hyland, CBS 17. ¿Hasta qué punto, si retrocediéramos en la apertura, y no nada más de las personas aquí en Carolina del Norte, sino de otros estados, algunos van a retroceder? Se está propagando el virus entre los estados y tenemos que estar trabajando, por lo menos regionalmente. Respuesta: desde que empezamos esto, nosotros queríamos que hubiera más eficiencia a nivel nacional en la batalla contra COVID. Es posible que el gobierno federal está ahora haciendo la investigación para una vacuna y espero que eso suceda pronto, pero yo creo que pudimos haber tenido una estrategia federal. Siempre tenemos que tener un esfuerzo colaborador de aquí en adelante y muchas veces los gobernadores nos reunimos y yo espero que en los siguientes días, especialmente en el otoño y en el invierno, si se pone mal, nosotros vamos a tener un esfuerzo más coordinado y colaborador, especialmente a nivel federal. De hecho, yo estoy en una
coalición bipartisana con otros estados para poder aprovechar nuestro poder de compra y también para coordinar estrategias sobre COVID-19. Y esto se ha comprobado que es una cosa buena que hemos hecho, pero también sería muy bueno tener una estrategia coordinada a nivel nacional y que se tome en serio. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días si esto sucede. La siguiente. Brian Anderson, de Associated Press. Tengo una pregunta de seguimiento. Dan Forest dijo que trató de llamarlo varias veces para conceder y no pudo comunicarse con usted. Ya tuvo la oportunidad de hablar con él. También los demócratas estaban esperando una gran ola de aceptación. La expansión de Medicaid seguirá siendo su enfoque a futuro. Respuesta. Bueno, esas son bastantes preguntas, Brian. Sí, claro, hablé con el asistente de gobernador Forest, vicegobernador Forest, justo cuando estaba subiendo al podio. Tuvimos una buena conversación, nos deseamos lo mejor, también a nuestras familias. Fue una conversación muy positiva y felicito. Lo respeto porque él está dispuesto a participar en la política. En segundo lugar, yo gané las elecciones, los miembros del Consejo del Estado, y se aumentó el número de demócratas en el Senado. Hay muchos, condición general va a prevalecer como está. Creo que el haber ganado por ese margen que gané, la gente quiere obtener el seguro de salud, sobre todo ahora que estamos a mitad de una pandemia. Muchas personas no tienen acceso a servicios de salud asequibles y yo quiero tratar de encontrar nuevas estrategias para poder colaborar. A todos nos eligieron y las personas en Carolina del Norte esperan que nosotros hagamos nuestro trabajo y que trabajemos juntos para encontrar una solución, y con gusto lo haré. La siguiente pregunta. De seguimiento, Brian Anderson, Associated Press. Gracias. ¿Cómo se siente de las probabilidades de Joe Biden y Cunningham aquí en Carolina del Norte? ¿Cuándo fue la última vez que habló con alguno de los dos? Respuesta: no he hablado con ninguno de los dos y por un tiempo, y yo sé lo mismo que las personas saben. Yo sé que la Junta Electoral Estatal está trabajando muy duro para que se refleje lo que las personas han hecho y que se cuenten todos los votos legalmente, y vamos a esperar por los resultados igual que todo mundo y veremos qué pasa. La siguiente. Robin Kennedy, Fox 46. Hola, gobernador y doctora Cohen. ¿Ustedes han podido conectar casos de COVID en relación a Halloween en el estado o a rallies políticos? O mítines políticos. Voy a permitir que la doctora Cohen responda esa pregunta. Hola, Robin. Tendría yo que hablar con el equipo para ver si hubo algún caso específico relacionado a Halloween en nuestros esfuerzos de rastreo de casos. No ha pasado mucho tiempo después de Halloween. Ha habido anuncios de ciertos casos relacionados con mítines políticos. Algunos tuvieron prueba positiva después de ir a un mítin y claro, se publicó para que las personas que acudieron a ese evento se hicieran la prueba de COVID. Motivamos a que las personas que han ido a reuniones en donde la gente no usa mascarillas, por favor, háganse la prueba. Si han ido a una reunión, ya sea política o no, los alentamos a que se hagan una prueba. Tenemos más de 600 sitios donde se pueden hacer la prueba, muchos son gratuitos. Es muy importante que se hagan la prueba si creen que han sido expuestos a COVID. De nuevo, COVID es una enfermedad que la puede tener durante varios días y no mostrar ni un síntoma. Entonces puede haberlo estado transmitiendo a los demás. Si usted ha asistido a uno de estos mítines políticos, por favor váyase a hacer la prueba. La siguiente. Gracias. La siguiente, por favor.
Robin Kennedy Fox 46. En las siguientes de las escuelas y uno de los distritos más grandes en nuestra área, del kinder al quinto, y quería yo preguntarle a la doctora Cohen su opinión en cuanto a los casos en las escuelas. Han sido un par de casos, 1 o 2, o si recomienda cerrar las escuelas y en una situación, nada más son un par de casos. Ahí, respuesta. Gracias por la pregunta. Realmente tenemos que hablar de una situación en particular. Si en una escuela tiene un caso positivo, le pedimos que se contacten con el Departamento de Salud local. En las escuelas nosotros tenemos protocolos que lo que tienen que seguir si regresan los estudiantes, hacer evaluaciones de distanciamiento social, mascarillas. Así, si nada más tienes 1 o 2, pueden aislarlos y no cerrar toda la escuela. Hay definitivamente situaciones en donde vemos un caso o 2 y no hay necesidad de cerrar la escuela. Hay otras situaciones, uno no sabe hasta dónde fue la exposición y dependiendo de la situación, las personas que están ahí toman la decisión. Y dicen, las escuelas tienen que comunicarse con el Departamento de Salud local y ellos se comunican con nosotros y con mucho gusto nuestros equipos van a hacer todo lo que necesitan para proteger a las comunidades y a los que van a las escuelas. La siguiente pregunta, por favor. Nuestra última pregunta es de Rose Hoven, North Carolina Health News. Gracias por aceptar mi pregunta. Hubo un análisis que se publicó en el New York Times hace unas semanas que estaba viendo el número de ciclos en cuanto a las pruebas. Algunos expertos dicen que se amplificó el número de casos y que tal vez no iban a ser contagiosos. Se citó que Carolina del Norte es un caso en donde se hace replicación de casos. ¿Esto ha alterado la manera en que ustedes están analizando casos o han cambiado su opinión sobre cómo hacer pruebas? Respuesta. Hola, Rose. Voy a contestar tu pregunta. Como hemos respondido en otras sesiones, nosotros seguimos las guías del fabricante sobre cómo hacer las pruebas. Hay ciertas guías específicas sobre cómo los laboratorios deben utilizar estas pruebas y seguir los protocolos que fueron aprobados por la FDA al usar estas pruebas. Eso es lo que hacemos. Seguimos las guías del fabricante. Yo diría que las pruebas es una herramienta importante para poder comprender quién tiene COVID en ese momento y quién no. Lo que es difícil sobre COVID, como he dicho anteriormente, es que las personas pueden tener COVID sin saberlo y no tener síntomas. Por eso utilizamos pruebas para identificar a aquellas personas que tienen COVID y no lo saben, así como si tienes síntomas, identificar que sí es COVID específicamente. Vamos a continuar utilizando estas pruebas que hemos usado, tal y como el fabricante nos ha dicho que lo usemos, y continuaremos usando pruebas como una herramienta importante para poder reducir la propagación del virus. Perdón, ¿tenías una pregunta de seguimiento? Pregunta de seguimiento de Rose Hoven. Otra pregunta. Usted y el gobernador han expresado su deseo de que la pandemia no sea tan política. ¿Cuál es el plan a futuro para quitar la política con el paso del tiempo? ¿Cómo se hace eso en este contexto? Respuesta. Creo que va a ser un suceso natural porque ya se acabaron las elecciones. Ya lo pasamos. La mayoría de las personas en Carolina del Norte, de hecho el resto del país, estará listo de sobrepasar las dificultades de esta elección y regresar a nuestras vidas, a seguir luchando contra la pandemia, obtener un trabajo, que los niños vayan a la escuela. Creo que va a ser un evento natural, un suceso, un cambio natural
puesto que ya no va a formar parte de la etapa de campañas, creo que las personas van a ver esta situación de manera holística y poder unirnos para reducir la propagación del virus. Creo que nuestra economía y la reducción del virus van mano a mano y queremos hacer ambas cosas, mejorar la economía y reducir la propagación del virus. Creo que si colaboramos juntos no vamos a tener la distracción de la elección en el que la pandemia se convirtió en algo político y ha sido central. Y si el hecho de usar mascarilla es algo político o no, ya no nos tenemos que preocupar de eso. Espero podamos superar, siguiendo la ciencia, los datos, para poder proteger la salud y la seguridad de las personas en Carolina del Norte. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias.